Hola a todos, este es mi pequeño proyecto personal. He escrito muchas historias y para que estas no se pierdan he decidido publicarlas narrándolas. Cada video requiere mucho trabajo, así que espero que les gusten y conforme publique los capítulos los organizaré en listas de reproducción e iré enlazando los capítulos unos con otros. Publicaré varias historias a la vez, cada uno con su propio género y mundo. Y bueno, si te gustó, suscríbete, dale like y deja un comentario. Gracias y hasta pronto. La guerra de Batú, capítulo 2. El sonido resonante y estruendoso del metal silbaba en todo el estado. Solo era una larga plancha de metal que hacía de improvisada campana y que funcionaba como un punto de partida por las mañanas para un largo día de trabajo. Kay solo quería poder seguir durmiendo. Habían sido días muy duros, ya que fue enviado como castigo a la carbonera donde se producía todo el carbón que requerían los hornos del taller. Era un trabajo agotador, pero era más difícil para quien era asignado a ese lugar como castigo, ya que los encargados regulares de la carbonera se aprovechaban de la situación y eran más duros con el recién llegado. Kei estaba cansado de todo aquello. En ese lugar siempre le daban las peores tareas y todo el tiempo estaban molestándole. Trabajaba de sol a sol y luego al regresar a los establos tenía que soportar a los demás aprendices del taller, ya que le trataban como a un apestado. 5 días de castigo. Eso fue demasiado. Y todo fue más extraño desde el primer día al regresar de la carbonera, mientras caminaba magullado y sucio de pies a cabeza. Kei se hacía la idea de que ya para ese momento los demás aprendices debían saber que fue castigado, y que había pasado de ser el mejor aprendiz a un mero peón en la carbonera. Maldecía para sus adentros mientras lavaba sus manos adoloridas y ennegrecidas por el hollín del carbón en un barril con agua cuando una voz le sorprendió. «Al fin te encuentro». Era el maestro Ethan quien le hablaba solemne. «¿Cómo te encuentras, muchacho?» «Bien, maestro», respondió Kei apenas con un hilo de su voz. «Supongo que piensas que he sido demasiado duro contigo», continuó de inmediato el maestro Ethan. Pero Kei solo guardó silencio. Honestamente, no sabía qué responder. Se sentía molesto y ahora confuso, ya que no esperaba ver al maestro Ethan hasta dentro de 5 días. Así que solo se limitó a bajar la cabeza y continuó limpiándose. «Tienes talento, muchacho», continuó el maestro Ethan, pero esta vez parecía incómodo al decirlo. Guardó silencio por un instante y continuó. «Hiciste un gran trabajo con la copa, un excelente trabajo», a lo que Kei solo pudo responder con una confusa mirada. «No niego que he sido duro, pero solo así se logra el mejor metal», continuó el maestro Ethan, pero Kei no supo qué responder, así que entre los dos se cimentó un frío silencio que el maestro Ethan intentó romper de inmediato. Miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie que pudiera escucharles, y continuó. «¿En serio no te pasaba nada esta mañana?» La pregunta tomó por sorpresa a Kei. «¿Esta mañana?», susurró como respuesta, e instintivamente también buscó a su alrededor, con el fin de asegurarse de que nadie escuchara su conversación, mientras inconscientemente había llevado su mano al aro de metal que todo esclavo del galtanita Claude llevaba al cuello. Yo pensé que insulté a aquel galtanita». «¿Insultaste al galtanita?», preguntó de inmediato el maestro Ethan, quien parecía bastante sorprendido. «¿Por qué?» «Maestro, es que cruzamos miradas cuando él se acercaba al taller», respondió Kei apenas con un susurro. «¿Solo eso?» «Sí, maestro». Tras lo cual, Ethan no pudo evitar sonreír. Él podía entender mejor que nadie el temor de Kei, ya que había crecido desde niño como un esclavo del galtanita Claude, y sabía lo cruel que era él. El más mínimo error en su presencia, real o imaginario, acarrearía consecuencias, y sus 2 supuestos aprendices no se quedaban atrás. Era por ello que el maestro Ethan entendía que para Kei sería igual con cualquier otro galtanita, y temía represalias de aquel hombre desconocido. «No te preocupes, muchacho», dijo Ethan intentando tranquilizarlo. «De hecho, aquel galtanita estaba muy satisfecho con tu trabajo», y esta vez los dos sonrieron tímidamente, tras lo cual hizo un leve gesto con la mano como despedida y continuó. «Bueno, me voy. Descansa, muchacho, descansa». Y así el maestro Ethan se marchó, aunque consigo se llevó el remordimiento de no decirle todo lo que pasó, ya que el galtanita no solo había estado satisfecho con el trabajo de Kei, lo había elogiado e insistió en hablar personalmente con Kei. En ese momento, Ethan temió algo más. No tenía claro todo lo que había pasado en la mañana, y no se atrevió a confesarle al galtanita
que Kei estaba castigado por un descuido de la copa, ya que por más mínimo que fuera cualquier comentario podía llevar a más preguntas, y ello al motivo del castigo. Así que el maestro Ethan mintió, diciendo que Kei fue enviado a los campos de su amo, el Galtanita Clot, a llevar herramientas. Pero todo aquello ya era pasado, y ya hoy sería el último día en la carbonera para Kei. En general, para él había sido una experiencia bastante extraña. El primer día solo sería por la tarde. Al llegar, le recibieron formalmente. Solo le preguntaron que si necesitaba más carbón en el taller, ya que le reconocieron y de inmediato supusieron que solo venía por eso. Pero cuando confesó que venía por un castigo del maestro Ethan, su actitud cambió drásticamente. Era su oportunidad de desquitarse con alguien que no podía defenderse, así que toda la tarde le tuvieron a los gritos, paliando gin y limpiando hornos. Al día siguiente llegó temprano y en general para Kei fue más de lo mismo, los trabajos más sucios y duros de la carbonera, pero a media mañana, en medio de sus burlas, le hicieron dejar de trabajar. Habían pedido una carga de carbón y sería él quien la llevaría. Era una tarea mucho más fácil que todo lo que le habían estado forzando a hacer, pero eso no era lo que importaba. Ahora tendría que llegar al taller sucio de pies a cabezas llevando la carga de carbón. Le querían humillar frente a los demás aprendices. Kei recordaba las burlas contra los castigados en el taller. Nunca se había unido a ellas, pero eso no le protegería de sus compañeros. Pero ya no importaba. Llevó el carro de mano cargado a través del patio resignado a su tarea, y al llegar al taller saludó con normalidad al aprendiz que le recibió. Este se vio claramente sorprendido, y apenas alcanzó a balbucear una respuesta al saludo cuando empezó a preguntar de forma torpe. ¿Kei? Oye, ¿tú qué haces en la carbonera? Pero Kei no dijo nada. Se limitó a encogerse de hombros e irse. Luego, con mucho más tiempo para pensar, fue que se percató de que estaba pasando algo por alto. Siempre que un aprendiz se hacía merecedor de un castigo, el maestro Ethan u otro maestro artesano les reprendían en el taller y todos lo escuchaban. ¿Cómo volviste a romper unas pinzas? Ten más cuidado con el horno. Y así. Pero cuando Ethan le llamó la atención, solo estaban los dos en el taller. Además, el castigo era válido, pero demasiado desproporcionado. Por la noche, al regresar al enorme establo, solo recibió burlas y risas de los demás aprendices. Pero más que todo, tenían curiosidad del motivo por el cual fue castigado por 2 días en la carbonera. Pero Kei se lo sacó a todos de encima sin darles importancia a sus palabras, y se fue a dormir de inmediato. Mientras tanto, en la carbonera fue una sorpresa su llegada al tercer día, pero lo dejaron pasar rápidamente. Algunos entre risas se burlaban intentando adivinar qué había hecho para merecer 3 días, pero Kei solo se limitó a trabajar. Aunque por otra parte, algo sí le sorprendió. Este lugar tenía un ambiente mucho menos tenso que el taller, ya que los capataces nunca se aparecían por la carbonera. A fin de cuentas, ¿qué vendrían a buscar en este sucio lugar? Y eso se notaba mucho en la actitud de los trabajadores. La genuina sorpresa fue el cuarto día. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que alguien fue enviado 4 días. Así que los peones cada vez exageraban más con sus intentos de adivinar. Así que Kei les empezó a seguir el juego, mientras se imaginaba espantado las situaciones cuando otro peón le preguntó que se había golpeado al maestro Ethan con un mazo, y por la noche ya los otros aprendices le miraban con genuina desconfianza e incredulidad. Y ya por la mañana, ninguno le dirigió la palabra mientras se preparaba para irse, pero todos le seguían con la mirada. No se lo podían creer, pero la mayor sorpresa se la llevó en la carbonera, ya que al llegar el jefe del lugar nada más verle pareció confuso, aunque Kei se puso a trabajar nada más llegar. Cada vez era más ameno este trabajo, ya ni siquiera le molestaban, ya que desde el tercer día habían perdido el interés. Y ya hasta hablaba con los otros peones, cuando sin previo aviso tenía al jefe de la carbonera a su lado. «Niño, te vienes conmigo ya mismo», dijo aquel hombre con un rostro sombrío, así que Kei no tuvo más opción que seguirle. «Señor, ¿sucede algo?», le preguntó con timidez, pero aquel hombre solo guardó un hosco silencio, aunque rápidamente notó hacia dónde le llevaba, al ver la entrada trasera del taller. «Ethan, ¿estás desocupado? Necesito hablar contigo», dijo aquel malhumorado hombre. «Oh, hola, ¿qué sucede?» «Ethan, ¿tú me enviaste a este niño?», le preguntó, haciéndose a un lado para dejar a Kei a la vista. «Sí, claro. ¿Sucede algo con él?» «¿5 días?», preguntó de inmediato. «Oh», murmuró el maestro Ethan, que parecía un poco confuso, y sin previo aviso empezó a caminar distanciándose de la entrada del taller.
Sí, 5 días, respondió. Y con ello, aquel hombre caminó tras el maestro Ethan y preguntó bajando la voz: ¿Hizo algo que se debe reportar? La pregunta preocupó a Kay. En ese momento, los dos estaban a unos 6 o 7 metros de la entrada, estando Kay a medio camino entre ellos y el taller, así que aún podía escucharlos un poco. No, no es eso, le respondió el maestro Ethan, cuando pudo notar murmullos detrás de sí. Algunos de los aprendices estaban asomados intentando ver qué pasaba. Kay, ¿qué haces?, preguntó uno de ellos. ¡Wow! 5 días, decía otro más. ¿Te expulsaron del taller?, continuó otro entre risas nerviosas. ¿Qué hacen? ¿Quieren que les castiguen?, respondió Kay preocupado al verles tan indisciplinados. Ya contigo sobra gente en la carbonera, respondió uno de ellos, a lo que los demás corearon con sus risas, a lo que Kay solo se limitó a hacerles mala cara. Cuando notó una risa más, se dio vuelta y vio que aquel corpulento esclavo que hacía de jefe en la carbonera reía de algo que le había dicho el maestro Ethan. Reprimió un gesto de molestia al darse cuenta de que se había perdido la conversación por prestarle atención a los otros aprendices. Así que se concentró nuevamente en ellos dos. ¿Entonces no lo quieres?, respondió el maestro Ethan. No creo que sea necesario. O tal vez déjamelo la semana completa, le dijo el corpulento hombre. Y esta vez fue Ethan quien respondió con una leve sonrisa, tras lo cual cruzó sus ojos con Kay, y casi al instante su rostro se hizo de piedra al ver al resto de los aprendices, así que ellos huyeron en desbandada. Ethan se despidió y caminó de regreso al taller limitándose a decir: «Ven», nada más pasar al lado de Kay. Y al entrar al taller, Kay se sintió confuso. Parecía que todo estaba igual que antes, pero definitivamente todo parecía diferente. Lo primero que notó fue a los aprendices. No le quitaban los ojos de encima, aunque intentaban disimularlo mientras era guiado a través del taller hacia la mesa de trabajo del maestro Ethan. «Siéntate», le dijo el maestro, tras lo cual Ethan se alejó rápidamente del lugar. Kay se sentía fuera del lugar, pero le obedeció. Ahora no solo los aprendices le miraban con recelo, a ellos se les sumaba otro de los maestros artesanos, el maestro Ut, quien le miraba perezosamente. No sabía qué hacer y no podía ver al maestro Ethan por ningún lado, así que se limitó a clavar la mirada a la mesa frente a él y esperar. Pero confundido con todo aquello no soportó más y miró de reojo a la mesa del maestro Ut, quien ya había retomado su labor. Parecía trabajar en algo pequeño, ya que este usaba un enorme lente de un montaje para ayudarse y pequeñas herramientas cuando un sonido metálico le sacó de sus ensoñaciones. «Quiero que hagas un candelabro con 3 brazos». «¿Qué me dijo, maestro?», respondió torpemente Kay. Era el maestro Ethan quien depositó sobre su mesa de trabajo muchas láminas de cobre, tras lo cual continuó con una voz bastante fría: «¿No me escuchaste?». Sí, señor, un candelabro». Estaba confundido, pero no se atrevió a preguntar. Así que tomó varias láminas y se dispuso a ir a su mesa de trabajo, cuando el maestro Ethan le cortó el paso de forma muy brusca. «¿A dónde vas, Kay?». «A mi mesa, señor», le respondió con los ojos clavados en el suelo. «No, trabaja aquí, en la mía, y por cierto, solo tienes hasta mediodía». Kay guardó silencio durante más tiempo del que le gustó. Sentía los ojos del maestro Ethan sobre él con la intensidad del carbón al rojo, cuando notó que el maestro Ut nuevamente se había detenido y le miraba con cierto desprecio, lo que fue un golpe para él. «Sí, señor», respondió de forma rígida. Se sentó nuevamente en la silla del maestro Ethan. Miró a su alrededor para ubicarse mejor. Las mesas de los maestros eran casi 2 veces más grandes y estaban mucho mejor surtidas de herramientas, quizás unas 4 veces más, aunque a decir verdad, mayoría de ellas no tendrían ningún uso en las mesas de los aprendices. Kay tomó una lámina de cobre y se dejó llevar al ver su distorsionado reflejo en ella. No tenía idea de por dónde empezar, y el maestro Ethan solo lo observaba en hosco silencio. Sintió la tentación de ver nuevamente hacia la mesa del maestro Ut, pero sabía que eso no le ayudaría en nada, y la otra opción era pedir ayuda al mismísimo Ethan. Pero ya para ese momento era claro que él no le ayudaría. Todo esto era extraño, un castigo tan largo, el prematuro regreso, esta tarea. Algo tramaba el maestro Ethan, pero estaba a su merced. Respiró profundamente, limpió su mente, y ahora solo era él y sus manos. Se convenció de ello mientras su rojiza versión de sí mismo le devolvía la mirada desde la placa de cobre. Así que se puso a toda marcha. Metió muchas de las láminas de golpe al horno sin pensárselo mucho, tras lo cual se lanzó a revisar todas las herramientas de Ethan. Eran muchas, realmente lo eran. Sacó de sus ganchos un puñado de ellas que pensó que podrían ser útiles. Cuando notó que también había papel, se detuvo solo un segundo en aquello. A los aprendices no se les daba papel, pero eso ya no importaba.
Tomó una hoja y empezó a garabatear torpemente con la punta de un pequeño carbón, cuando escuchó un pequeño suspiro del maestro Ethan. ¿Estaría molesto?, se preguntó Kay. El papel no era barato, pero ya no importaba. Revisó el horno y sacó una de las láminas, y empezó a darle forma alrededor de una vara circular de hierro. Solo hasta mediodía se repitió. Tenía poco tiempo para algo tan complicado. Era imposible hacerlo, y los dos lo sabían, pero tenía claro que no se derrumbaría por ello. La base, el cuello, los brazos, soportes. Sería imposible que quedara estético, pero podría intentar asegurarse de que sostuviese correctamente las velas y que fuera estable. Golpeaba el metal tan rápido como podía. Estaba exagerando y lo sabía. Golpeaba el cobre casi con rabia. Pero mediodía era muy poco tiempo, demasiado poco tiempo. Sería el candelabro más feo del mundo, pero lo terminaría a toda costa. Aún así no pudo sacarse de la cabeza la extraña presencia del maestro Ut. Además de que algunos de los aprendices cada vez disimulaban menos las risas y los murmullos mientras le veían trabajar tan caóticamente. Pero por otro lado, el maestro tan solo observaba inquisitivo pero en total silencio. Juntó todo y lo puso nuevamente en el horno. Ahora tendría que asegurarse de que no se desmontara. Organizó la mesa de trabajo y colocó nuevamente las herramientas que ya no usaría en la pared. Ya le quedaba poco tiempo, y había trabajado a toda marcha. Era como aquella vez con la copa, así que pronto el cansancio pasaría factura. Debía concentrarse y ser más eficiente. Tomó un respiro y se aferró a su revelación. Debía ser más eficiente y no dejarse atrapar del simple impulso de golpear el metal por el hecho de golpear y golpear. Sacó las partes del candelabro del horno y observó su previo trabajo. Eran bastante toscos, pero aún tenía mucho trabajo por delante. Pero esta vez se mantuvo más enfocado. Era menos tosco y más eficaz. Libró su mente de todo lo que no fuera necesario y se dejó llevar, a tal punto de que fue una sorpresa para él cuando notó que el maestro Ethan le llamaba. El taller ya estaba vaciándose, lo que significaba de que se había terminado el tiempo. Ya era mediodía. Y de pronto Kay se sintió desfallecer. Dio un paso atrás y debió sostenerse de la mesa de trabajo mientras respiraba profundamente. Muchacho, dijo el maestro Ethan, tras lo cual guardó silencio. Vete y come algo. Kay respiraba agotado, se había dejado llevar, aunque había sido más eficiente con cada golpe, no se había detenido ni por un segundo. Y ahora el agotamiento llegaba de golpe. Sus brazos estaban al límite, pero faltaba algo. Tomó un grueso paño, y con él tomó el candelabro con delicadeza, y con la mayor sutileza del mundo le puso de pie. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo de felicidad, aunque su rostro no la expresó. Parpadeó levemente atrapado en la idea de que si le quitaba los ojos de encima, aunque solo fuera un segundo a su obra, se desmontaría. Pero no era así, se mantenía firme y estable. Lo había logrado, sí que lo había hecho, y con ello se retiró caminando con pasmosa lentitud del taller. Prefirió nunca mirar atrás, y solemne se dirigió hacia el comedor de los esclavos.